Entonces, nos quedamos debido al problema, me parece que hasta aquí. Me parece que cuando empezamos a ver fraudes informáticos y un ejemplo específico de fraude informático es que cayó la red. Ahí les cuento un poco de, de qué trata esto, de qué trata el fraude informático o un ejemplo en específico. Les decía que cuando estamos hablando de fraudes informáticos, estamos hablando de cualquiera de las, digamos, como objeto de delito, cualquiera de, en el primero o en el segundo párrafo, tanto datos informáticos como objeto, como sistemas informáticos y su interferencia, también como conducta delictiva, con fines patrimoniales, claro está. Bien, y les ponía un ejemplo, les ponía como ejemplo el troyano Amavaldo. Imaginen que ustedes descargan un troyano y este troyano se instala en sus dispositivos, en este caso en una laptop. ¿Y qué es lo que puede hacer? De acuerdo a WeLife Security de Avast, este troyano lo que puede hacer es captura de pantallas, que eso no sería un fraude informático, propiamente una captura de pantalla o captura fotográfica desde la cámara web. Eh, por ahí que podría incurrirse en otro delito, como por ejemplo violación a la intimidad o algo adicional. Pero miren lo que sí está. Restringe sitios de bancos, restringe acceso a sitios bancarios, registra todo el texto que uno introduce a través del teclado. Esto es, uno va escribiendo y este troyano lo que hace es registrar lo que uno escribe, luego descarga y ejecuta otros programas sin que nosotros, digamos, a primera vista lo podamos apreciar, o hace una simulación del teclado y del ratón. Entonces, todo esto con la finalidad de obtener información nuestra y poder perjudicarnos patrimonialmente. Entonces, eso es lo que está detrás de este tipo de troyanos, como por ejemplo Amavaldo, que estuvo bastante de moda hasta hace un par de años, 2018, 2019. 2020 y 2021 particularmente no le he hecho seguimiento a ello, pero aquí tenemos un ejemplo de fraude informático. Algo que yo decía, algo que les decía en la sesión anterior es que no debemos de confundir lo que es un fraude informático, nuevamente, cuyo objeto son los datos informáticos o los sistemas informáticos de las estafas a través de entornos digitales. Eso es algo que sí o sí debemos de diferenciar cuando estoy frente a un fraude informático y cuando estoy frente a una estafa en entornos digitales. ¿Por qué? Porque si bien todavía los abogados defensores no se están capacitando como debiesen ser, poco a poco van a ir afinando el olfato jurídico y por ahí, si es que la fiscalía no encausa de manera adecuada, se podrían exponer a, por ejemplo, deficiencias en la imputación o de repente a una excepción de improcedencia de acción o de repente a un pedido de sobreseimiento de la etapa intermedia. Entonces hay que ir empezar a capacitarnos en hacer las cosas bien. Bien, eso era ese era digamos, el cierre del primer punto de la sesión anterior. Eh, Algo bastante importante que necesariamente tenemos que charlar está vinculado a un delito específico, al de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos. Esto es el artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos. Lo primero que tendríamos que decir es que este delito específico no ha sido recogido por Budapest. Esto es, el Convenio de Budapest no tiene esta conducta delictiva como recomendación a los estados firmantes. Esto viene de hecho de otros tratados internacionales, pero no de Budapest. Y acá hay una comparación que me permito realizar para que veamos la diferencia que existe entre el child grooming, que es el nombre que recibe en la doctrina, esto es child de niños y grooming, que es acariciar o, sí, básicamente acariciar, eh, de el delito cometido sin medios analógicos o medios tecnológicos. Miren ustedes, hacia el año 2013, en octubre del año 2013, cuando se tipifica esta conducta, el de proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medio de nuevas tecnologías, no estaba previsto en el Código Penal una conducta sin nuevas tecnologías. ¿Esto qué significa? Que a octubre del año 2013 era delito contactarse a través de Internet con un menor, pero no lo era si es que, por ejemplo, en una fiesta un mayor de edad con un menor de edad toman algún tipo de contacto y realiza esa conducta físicamente. Y ahí había una laguna, porque decíamos, sanciono
a la persona que lo contacta a través de tecnología de la información o de la comunicación, pero no sanciona la misma conducta si es que se realiza físicamente. Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración desde un punto de vista de evolución legislativa. Pero, ¿qué sucede? Como señalamos en las sesiones anteriores, meses después, esto es, en marzo del año 2014, se modifica la ley 30.096 y, miren ustedes, se reemplaza, en vez de que diga a través de la tecnología de la información o de la comunicación, dice a través de Internet u otro medio análogo. Pero miren qué es lo importante. Lo importante es que se incorpora el artículo 183b del Código Penal al Código Penal, discúlpenme. Entonces, esta modificación no solamente cambia la tipificación de la ley 30.096, sino además incorpora una nueva modalidad, ese hueco, ese vacío, esa laguna eh, que antes existía. Entonces, desde ahí se sanciona tanto al que contacta al menor a través de Internet o medio análogo, como al que lo contacta a través de algo que no sea Internet ni medio análogo, cualquier otro tipo de contacto, que en este caso debe entenderse como un contacto físico. O sea, el contacto de Internet o medio análogo podría ser Internet o llamadas telefónicas, y el contacto distinto a esto sería un contacto físico. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema que teníamos hacia el año 2014, hacia marzo del año 2014, es que ambas conductas se sancionaban con la misma pena. Pero si lo que yo quiero es obtener más información, si lo que yo quiero es saber, por ejemplo, quién es el titular de ese correo electrónico, qué números se encuentran asociados, cuál es la relación de contactos, cuáles son las conversaciones que ha tenido, ya, para eso sí necesito autorización judicial. Necesito requerir judicialmente el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Pero yo, fiscal peruano, no le voy a pedir al juez peruano. Yo, fiscal peruano, a través de cooperación internacional, voy a solicitar o voy a coordinar para que sea el juez del país en el cual se encuentra la empresa o la página, en este caso, que dé esa orden. Porque claro, yo como juez peruano puedo decir, ordeno que Facebook dé la información. Bien, pero Facebook me va a decir, oye, este es Perú, no es Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos que empezar a trabajar más sobre temas de cooperación internacional. Nuestra unidad de cooperación internacional de aquí del Ministerio Público, veo que no solamente trabajan bien, sino ahora están trabajando mucho mejor. Entonces, si es que hay fiscales aquí, yo les diría, empiecen a tomar contacto cuando tengan este tipo de casos con la red 24/7 del Ministerio Público para que los asesoren. De hecho, ahora ya hay una red de fiscales especializados que por distrito fiscal pueden brindarles asesoría sobre estos trámites que se realizan, porque esto es algo muy importante para esta investigación. Y tercer punto, en este tipo de delitos, necesito trazar un plan de investigación desde un inicio. No puedo decir, llámese el denunciante, identifíquese los responsables y punto. En algunos casos hemos visto que las diligencias ordenadas son, llámese el denunciante a declarar, a ratificar su denuncia. No, necesito yo como fiscal tener un perfil distinto para investigar estos casos. ¿Cómo qué? Hacer búsqueda de perfil en Facebook, esto es búsqueda en fuente abierta. Debería evaluar, dependiendo de la gravedad del delito, el hacer uso de agente encubierto de informático. Esto es ley 30.096, está en la parte final de la norma, la creación de la figura del agente encubierto informático. 3, necesito empezar a trabajar en empatía con la víctima. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros casos, en estos, para mí, la víctima va a ser muy importante. No solamente porque debo de protegerla, sino además porque me va a abrir muchas puertas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, si es que tengo una buena empatía con la víctima va a llevar su dispositivo electrónico, va a colaborar para hacer la visualización de las conversaciones electrónicas, va a, por ejemplo, si es que la víctima conoció al groom en un grupo cerrado, yo como fiscal tendría que tener una autorización judicial para ingresar, pero de repente a través de la víctima dice, no, yo también yo soy parte de ese grupo y podemos hacer una visualización y yo puedo ingresar y usted puede ver porque yo como víctima formo parte de ese grupo. Porque eso ya no es fuente abierta, porque es fuente cerrada, porque ya es un grupo cerrado dentro de Facebook.
Si tengo conversaciones, la víctima me va a poder proporcionar esta información. Busquen en fuente abierta y busquen inversión en fotografías, como ya decía. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a trabajar cuando estamos hablando de eh, child grooming. Este delito, queridos doctores, queridas doctoras, amigos que están aquí conectados, es muy importante, es muy importante. Necesitamos sensibilizarnos como operadores del sector justicia y tratar de darle una respuesta prioritaria a este tipo de casos. A estos child grooming debemos empezar a trabajarlos con mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque acá, miren ustedes, archivaron el caso en el cual este sujeto le enviaba una fotografía, contactaba a una menor de 12 años y además le decía que quería encontrarse con ella. El Estado lamentablemente lo dejó libre. No logró identificarlo. Este sujeto posiblemente contacte a muchas más víctimas. Entonces necesitamos tener y priorizar este tipo de casos. Ahora bien, siguiente punto. Siguiente punto. Vamos haciendo un repaso rápido porque hoy día la idea es trabajar algunos temas relacionados a prueba digital. Algo que me parece importante, y ya dejamos la ley de delitos informáticos y vamos a centrarnos un poco sobre el lavado de activos en entornos digitales, en las criptomonedas. Acá les voy a colocar este video sin audio, mientras yo les voy explicando. Aquí está. Si no se ve el video, me dicen, yo les voy contando. A ver, cuando estamos hablando de bitcoins, cuando estamos hablando de Ethereum, cuando estamos hablando de criptomonedas, cuando estamos hablando de monedas virtuales, a veces uno dice, bueno, pero acá en Perú no hay nada. Acá en Perú seguramente cuando llegará, en realidad este video pertenece a un joven que explica que ya hay un cajero Bitcoin en las galerías que se ubican a un par de cuadras de Palacio de Justicia, en las galerías de Wilson ahí. Entonces, y ahí él va explicando y va diciendo, si acá ustedes meten su billete de 50 soles o de 20 dólares y lo pueden transferir a sus monederos virtuales, a sus wallets de Bitcoins. Entonces, aquí viene ya una primera pregunta y ya viene una preocupación y está en torno a lo que el Estado está realizando para tratar de evitar el uso indebido de este tipo de monedas. Esto no significa que usar criptomonedas, bitcoins y demás sea ilícito. En realidad no lo es. Lo que sí tenemos que empezar a preocuparnos es si es que este espacio está siendo utilizado para lavar activos. Imagínense, de repente aquí hay negocios informales o de repente alguna persona con actividades delictivas, pero con algo de curiosidad en materia informática, dicen, bueno, acabo de robarme 1.000 soles. Yo no lo quiero depositar en mi cuenta de ahorros porque me van a rastrear, en mi cuenta de ahorros dólares porque sencillamente no quiero, pero tengo mi cuenta de bitcoins. Entonces, con lo que acabo de robar, lo deposito y tengo ese dinero en mi monedero virtual. ¿Y qué puedo hacer con los bitcoins? Puedo comprar en entornos digitales, puedo utilizarlos, puedo transferirlos. Hay hasta ahora, vamos a ver, ahí hasta casas de cambio, entre comillas, físicas, donde puedo ingresar y retirar el dinero. Entonces, esa es una preocupación hoy en día. Hoy en día, porque no hay mayor regulación todavía específica y no hay una lucha frontal contra el uso de este tipo de monedas en el lavado de activos. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo. O un ejemplo real, si ustedes son abogados aquí en Lima y van al colegio de abogados entre la avenida Arequipa y Santa Cruz, van a encontrar un edificio verde que dice 9780 Bitcoin. Aquí está, 9780 Bitcoin, programa de referencias. Nuevamente, esta es una empresa lícita, formal, regular, pero ¿cuál es el problema? El problema es qué estarán haciendo las personas con los Bitcoins. Bien, podemos decir, sí, seguramente están haciendo actividades lícitas, pero por ahí que hay algunas personas que están utilizando estos espacios en los cuales no hay mayor fiscalización. Muy bien. Ahora, hablemos un poquito de bitcoins. Algo que a mí particularmente me gusta, me llama mucho la atención, es lo que se conoce como la Pizza Bitcoin Day. ¿Qué es la Pizza Bitcoin Day? Entonces, cuando estamos hablando de monedas virtuales, estamos hablando de principalmente de uno de los tipos de moneda, los bitcoins. Miren ustedes, hacia el año 2010,
Hanjek, que era un programador de Jacksonville, ofreció 10.000 bitcoins por 2 pizzas grandes. Es lo que decía, él quería demostrar, porque todavía era algo sumamente novedoso, él decía, los bitcoins van a servir para realizar transacciones en el tiempo. Estamos hablando hace de 11 años. El valor era de $41 por esas 2 pizzas. Entonces, el valor de los 10.000 bitcoins eran de $41. Él decía, esas pizzas cuestan $25 aproximadamente. Entonces, él ofrecía esto. 9 meses después, y finalmente le llevaron las pizzas y todo, y él pagó con los 10.000 bitcoins. 9 meses después, el valor subió a $10.000. Un bitcoin, $1. A octubre del año 2020, que estamos hablando hace ya algunos meses, un bitcoin equivale a $11.187, por lo que las 2 pizzas valdrían $111 millones. Seguramente, si es que este sujeto tiene todavía sus bitcoins guardados, va a ser millonario. ¿A qué voy con esta reflexión? Y es más, ahora si ustedes coloquen en su buscador el valor del Bitcoin, y sencillamente el valor del Bitcoin está por las nubes. ¿A qué voy con esta reflexión? A que debemos empezar a trabajar y a investigar estos campos también. Imagínense una persona que suplanta la identidad, o una persona que realiza un atentado contra un sistema informático y pide una recompensa. Si coloca, como ingenuamente sucede, una cuenta de ahorros soles, una cuenta de ahorros dólares, para la fiscalía fácilmente puede dar con el titular. Y el titular seguramente dirá, fulanito de tal me ofreció tanto dinero para que yo abra la cuenta, pero por lo menos ya tienes una persona individualizada a quien le llegó una persona individualizada a quien le llegó esta transferencia. Pero si estás hablando de bitcoins, esto se vuelve sumamente más complejo. SBS no reconoce todavía las criptomonedas como monedas de curso legal. Vamos a ver que hay monedas convertibles y monedas no convertibles. Por ejemplo, una moneda convertible es el Bitcoin, el Eagle, el Liberty Reserve, la Web Money. ¿Por qué son convertibles? Porque se pueden intercambiar con monedas reales. Esto es, yo puedo transferir o puedo cambiar, como veíamos en el ejemplo, de soles, dólares, euros a bitcoins y viceversa. Son monedas convertibles. Y hay algunas que son monedas no convertibles o monedas cerradas, como por ejemplo lo que se utilizan en algunos videojuegos, como World of Warcraft. Eso es, la moneda de World of Warcraft es World of Warcraft Gold. KuCoins, entonces, son específicamente diseñadas para utilizarse en un mundo virtual, pero tienen un valor dentro de ese mundo virtual. ¿Cuál es el problema que ha encontrado Gafi? Gafi ha encontrado que hay monedas cerradas que finalmente en el mercado negro son vendidas y se convierten en monedas abiertas. Entonces, es decir, que estamos nuevamente expuestos a temas de lavado de activos. Vamos a ver que hay monedas centralizadas y monedas no centralizadas. Aquí está. Gafi, hacia el año 2003, miren ustedes, dentro de las 40 recomendaciones señalaba que las instituciones financieras debieran prestar especial atención a cualquier amenaza de lavado de activos que surja a raíz de las tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato y adoptar medidas, si fueran necesarias, para impedir su utilización en actividades de lavado de activos. Sí, claro. Miren, estamos hablando de 2003, hace ya casi 18 años. Lo que deberíamos preguntarnos es, nosotros como Estado, ¿qué hemos hecho para tratar de evitar que se utilicen las criptomonedas o las monedas virtuales o aquellas operaciones que favorezcan el anonimato e impedirlo en la lucha contra el lavado de activos? Entonces, esto es algo bastante preocupante. Aquí les traigo un pequeño caso. No he encontrado todavía sí una consulta que nos hizo, un par de consultas que se nos hicieron sobre posibles estafas con bitcoins, pero quise traerles un caso real que sucedió en España. Ahí si desean, quien lo quiera, les comparto la resolución y demás. Tengo ahí un chat que no he contestado todavía, no aquí, sino en un chat personal, que les voy a contestar. Ando un poco ocupado el día lunes, ahí tengo un evento muy importante en lo personal, así que
Ya después del lunes ya empiezo a contestar todos los correos y la información que ustedes decían. ¿De qué trata esto? ¿De qué trata esto? Esto es una empresa que ofrecía lo siguiente. Decía, tú deposítame a mí tantos bitcoins, yo los voy a invertir y luego vas a tener una ganancia. ¿Eh? Listo, eso es lo que sucede. Juan Antonio deposita 2.25 bitcoins, Oscar 13 bitcoins, Carlos Antonio 3 bitcoins, Rafael 3 bitcoins, Pelayo 14 bitcoins. Entonces ahí tenemos 5 personas que han ido depositando estos bitcoins. Imagínense cuánto valdrán ahora esos bitcoins, pasados 7 años y con el valor que tienen el día de hoy. De hecho, uno de los reclamos, porque condenan al sujeto que estaba detrás de esto, es que les devuelvan no el monto convertible al momento. ¿Eso qué significa? No que les devuelvan $873 a Juan Antonio, porque ese era el valor de los bitcoins en el 2014, sino que le devuelvan los 2.25 bitcoins al tipo de cambio hoy en día. Claro, si ha subido mucho, significa que tendría que devolver tanto dinero. Entonces ahí hay una discusión que finalmente no fue abordada por este tribunal, pero me parece interesante empezar también a debatir sobre. Entonces acá les preparé un pequeño esquema de, los cuestionamientos y algunos puntos interesantes de esta sentencia. Entonces, la defensa cuestiona que no se ha demostrado que tuviera el propósito de incumplir el contrato y de enriquecerse con el importe. Sin embargo, lo que el Tribunal Supremo Español sostiene es que el acusado, esto es la persona que fue condenada y que había llegado esto al Tribunal Supremo, no acreditó haber realizado ninguna de las innumerables operaciones contratadas. Entonces, ahí viene un primer punto, es decir, tú ofreciste algo y no es que el negocio no haya funcionado, sino que tú no demostraste que existiera algún tipo de operación que hayas realizado. Número uno. Número dos. Los informes quincenales enviados inicialmente no contenían un código de identificación. ¿Esto qué significa? Que ellos, la empresa y el acusado en particular, mandaban reportes quincenales a los clientes como para mantenerlos en qué? Mantenerlos en error. Y decir, no podían ellos hacerle un seguimiento porque no tenían un código de identificación que permita individualizar estos informes. 3. ¿Qué más hay? Hay una pluralidad de testimonios de los perjudicados quienes señalaron que se dejó enviar los informes. Listo, pluralidad de declaraciones en contra del acusado. La policía no pudo localizar a quienes integrarían la empresa. Esto es, el acusado decía, no, somos una empresa con tantas personas. La policía intenta constatar estas afirmaciones de hecho y no. El contenido de los informes no resultaba creíble y se mostraban irreales. Entonces, con todo esto, el Tribunal Supremo dice, por lo tanto, acá sí podemos acreditar que hay un delito de estafa con bitcoins. Luego, la defensa también cuestiona y dice que los correos electrónicos carecen de respaldo de una prueba pericial que demuestre que él los remitió. Y miren ustedes, eso es importante porque hoy ya vamos a charlar, hay algunos minutos aunque sea, sobre prueba digital. Y uno de los cuestionamientos que estamos viendo, por lo menos no en Perú todavía, pero sí en otros tribunales, es el cuestionamiento sobre la fiabilidad de la prueba digital. Esto es, ¿bastará con un pantallazo o se necesitará algo más? ¿Bastará con las impresiones de los correos electrónicos o necesitaré, como aquí la defensa sostenía, realizar alguna actividad eh, adicional o alguna actividad pericial? Entonces, los testigos señalan que recibieron los correos electrónicos enviados por el acusado, declaraciones de las víctimas. El acusado no negó la autenticidad de los correos, sino hasta el enjuiciamiento. Sí, de hecho hay pronunciamientos del tribunal español donde dicen que uno de los criterios a valorar al momento de analizar la autenticidad de las conversaciones, entre ellos los correos electrónicos, es el momento en el cual el acusado o una de las partes que forman parte del circuito de comunicación niega su participación. Entonces es distinto que durante todas las diligencias preliminares, la defensa, el propio investigado haya participado y no haya dicho nada, que el acusado recién en juicio diga, eso no me pertenece. Criterio de valoración. Luego, el acusado reconoció la realidad de los correos que aparecen como origen en las comunicaciones. En ciertas diligencias sí reconoció la autenticidad. No es razonable que los correos hayan sido enviados por un hacker que ingresó a la cuenta del acusado.
¿Qué es lo que dice el acusado? Dentro de sus hipótesis alternativas, él dice, alguien hackeó mi correo, alguien envió los informes. Entonces, el Tribunal Supremo dice, no es razonable que los correos hayan sido enviados por un hacker que ingresó a una cuenta del acusado. O sea, no es coherente, no es verosímil este tipo de versión. Tampoco tiene una corroboración. Y el propio acusado presentó copia de los correos electrónicos que argumentó ser hackeado. Entonces era contradictoria lo que afirma con lo que. Entonces, ahí lo que vemos es algunos ya cuestionamientos sobre un tema de estafa utilizando bitcoins y además algunos argumentos que se están utilizando al momento de realizar la valoración de la prueba digital. Entonces ahí me pareció interesante tomar en consideración esto al momento de hablar bitcoin, si bien esto no es lavado de activos, sí es el uso de criptomonedas en un delito patrimonial como puede ser el delito de estafa. Lo que les decía hace unos minutos es que el lavado de activos a través de entornos digitales, a través de criptomonedas, está penetrando. Ya se advirtió hacia el año 2015 en Gafi que incluso en los videojuegos se están utilizando para realizar lavado de activos. Entonces hay que tener mucho cuidado con juegos como World of Warcraft o como Second Life. Deberían, si es que son padres y tienen hijos que juegan ahí, deben tener por lo menos un poco mayor de interés para saber qué es lo que están haciendo con estos juegos. Y sobre todo los juegos de azar en los cuales se utilizan monedas virtuales para ello. Entonces, esa era un poco la idea de abordar algunos temas vinculados a delitos informáticos o a cibercrímenes, de un lado, pero de otro también compartir algunas reflexiones en torno a ello. Eso es en cuanto a cibercriminalidad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre prueba digital. Permítame un minuto para abrir mi presentación. La última media hora la tenemos para charlar, así que ahí conversamos sobre algunas dudas o de repente sobre algunas experiencias que ustedes hayan tenido. Aquí veo varios amigos que tienen experiencia en estos temas, así que va a ser un placer intercambiar algunas ideas. Entonces, permítanme hacer un public cherry al observatorio. El observatorio inició no una campaña, una convocatoria para nuevos miembros. Si bien el 22 de febrero cerró, eh, el 25 de febrero vamos a anunciar los miembros que integran las diferentes comisiones y espero que, no sé, ahí nos sigan en las redes porque luego haremos una convocatoria adicional ya profesionales y demás. Así que, bueno, ahí tengo un pequeño publisher. La prueba digital en el proceso penal. Entonces, haciendo una pequeña pausa, pasamos a otro tema, que en realidad era el motivo de la sesión del día de hoy, pero por cuestiones técnicas no pudimos abordar todo este, los temas antes del día bien. Bien. Prueba digital en el proceso penal. A mí particularmente me gusta mucho contar esto, que es una triste historia, para tratar de sensibilizar y poder entender qué es lo que está sucediendo en torno a la prueba digital. Miren ustedes. Una triste historia, ¿por qué? Porque es una historia que me pasó a mí. En el año 2019, en mayo del año 2019, me invitaron, gracias al doctor Sawanay y al equipo que integra la cátedra de los jueves, justo ese jueves, a dar una charla sobre prueba digital en la Corte Penal Específica. Entonces, por estas marchas que hubieron hacia 2 años atrás, no pude ir, físicamente iba a ser en la Academia de la Magistratura, y me dicen, Ricardo, esta charla se va a tener que suspender. Entonces yo le digo, bueno, no hay ningún problema y lo reprogramamos. Em, pero ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que yo le digo a mi novia, oye, vamos a cenar, ¿qué te parece? Que ahora es jueves y ya no tengo la actividad. Entonces salimos en la camioneta, ella y yo, con su prima, y a 2, 3 cuadras de nuestra casa, que vivimos por Magdalena con San Isidro, una moto nos intercepta, se baja un motociclista con un arma, un revólver, nos encañona y nos piden, ¿qué cosa? Dispositivos electrónicos. Entonces, lo que se llevan de ella y mío fueron nuestros iPhones. Se llevan nuestros iPhones y uno diría, ok, Ricardo, aquí, ¿qué tiene que ver con predigital? Si es que predigital significa que se robaron tus celulares. No, no. Este es un clásico delito de robo agravado. ¿Sí? Pluralidad de agentes, porque eran 2 personas que iban, ahí está con uso de arma de fuego durante la noche y demás. Entonces,
¿Por qué cuento esto cuando estamos hablando de prueba digital? Porque lo que sucedió después, miren ustedes, lo que sucedió después es que empezamos a recibir llamadas telefónicas diciendo que habían encontrado nuestros equipos y que querían que que nos iban a mandar un enlace para desbloquearlos. Como no caímos en ello, en estas llamadas, nos empiezan a mandar mensajes de texto, mensajes, diciendo que ingresemos a un enlace. Acá está el enlace. Dice, Apple te informa que están accediendo a tu Apple ID, activa el doble factor por motivos de seguridad. ¿Mm? Claro, como para creerles, dicen Apple Inc. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que estaban tratando de hacer? Lo que estaban tratando de hacer era un phishing. En realidad, eso no dice iCloud, sino dice L-Cloud, solo que la L mayúscula le han puesto en L minúscula para que parezca una I. Entonces, si fuéramos personas ingenuas o de repente por producto de los nervios o de repente producto de la ansiedad de querer recuperar nuestros dispositivos electrónicos, hubiéramos dado clic y nos hubiera conducido a una página falsa y hubiéramos entrado en nuestra información y listo, ya hubieran podido desbloquear los equipos. Pero no lo pudieron hacer. Entonces, continúan con digamos, con este intento de acceder a nuestra información. Y miren ustedes, pasamos de un simple robo, no ni siquiera un simple, sino de un delito de robo agravado a un posible phishing. Y aquí ya estamos viendo que están generando posible prueba digital, porque esto es necesario para una investigación destinada a buscar a quienes están detrás. Entonces aquí empezamos a recibir correos electrónicos donde nos dicen se ha localizado tu iPhone XS Max, que sí es un iPhone XS Max. Space Gray, sí, también lo es un Space Gray. Pero ¿qué pasa? No hay iPhones de 245 gigabytes. Hay de 256, de 512, pero hay primera alerta. O sea, no es 245. Segunda alerta, la dirección desde la cual nos están enviando los correos electrónicicos. No es @apple.com, no es @apple.es, no, es @email.cz. ¿De dónde es la extensión CZ? Es de República Checa. Entonces, ¿qué es? Es un correo electrónico en la cual están intentando decir que ellos son Apple. ¿Para qué? Para que demos clic y nuevamente caigamos en ese fraude. Dicen, estimado, su iPhone XS está disponible y ha sido ubicado en la calle Bolognesi 364, de Miraflores. Ok, interesante porque Miraflores es un distrito que nos queda relativamente cerca y nos dicen, su ubicación estará disponible por las próximas 24 horas. ¿A qué es lo que están jugando? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Lo que están tratando de hacer es que nosotros le demos clic y que jueguen desde un punto de vista de ingeniería social con nuestras dudas, con nuestras preocupaciones y que tratemos de acceder a ello y caigamos en este fraude. Entonces, eso es lo que sucedió. Y es más, incluso a inicio de la pandemia del año 2020, estamos ya casi un año, recibimos ya uno de los últimos mensajes que decía su equipo XS Max, modo de recuperación ha sido prendido el de hoy, listo. Por lo menos ahora ya no nos pusieron 249, nos pusieron 256. Pero nuevamente nos están colocando enlaces falsos. Recomendación, si ustedes han sido víctimas de ello y si pertenecen a Apple, yo soy fan de Apple, hay una dirección a la cual ustedes pueden enviar todos esos enlaces para que la central de Apple monitoree este tipo de fraudes. Le den de baja los enlaces, traten de hacer con algún tipo de agencia de cooperación e identifiquen a quienes están por lo menos detrás para hacer alguna investigación más. Entonces, cada vez que me llega, descargo capturas o en caso de correos, reenvío capturas a los correos de Apple para por lo menos que ellos lo tengan. Entonces, la intención es que quieren desbloquearlo, pero hasta ahora, gracias a Dios, no han podido desbloquearlos. No sé si lo pueden hacer en algún momento. Espero que no. Y si lo hacen, ese desbloqueo será parte de otro ejemplo. Dice, una triste historia, segunda parte. Esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, ya perdimos los iPhone, pero por lo menos tengo material como para charlar sobre ello y sobre la importancia de la prueba digital. Miren ustedes, robo agravado. Empezamos con un robo agravado.
pasamos a un delito, posible delito informático, fraude informático de repente, em, y ahora ya nos encontramos en el terreno de la prueba digital. Nos encontramos en el terreno de, ok, yo policía, yo fiscal, ¿qué hago con esos enlaces? ¿Qué hago con esos correos electrónicos? ¿Qué hago con esos mensajes de texto? ¿Qué hago con esos números que están llegando? Si me dicen, los imprimo y los anexo a la carpeta para que alguien decida, vamos mal. Necesitamos empezar a ver cuáles son los problemas que giran en torno a a los temas digitales, a los temas digitales. A mí particularmente me gusta mucho recomendar un video para aquellas personas que todavía no están familiarizadas con estos temas, ya no con cibercrimen, sino ahora con temas de prueba digital. El video se llama ¿Por qué me vigilan si no soy nadie? De la profesora Marta Peirano. Lo encuentran en TikTok, en YouTube. Está bueno el video. Ella va contando una experiencia sobre la vigilancia a través de entornos digitales. Y cuenta un caso que particularmente a mí también me gusta mucho analizar, y es el de Sebastián Malte Spitz. Malte Spitz, un ciudadano alemán, dice, oye, Deutsche Telekom, necesito que me envíes mi reporte de toda la información que tengas sobre mis conexiones, mis registros históricos, de dónde yo he estado, que tú tienes, porque yo soy el usuario y te lo pido a ti. No es una investigación penal, no es una investigación fiscal, administrativa, judicial, no, no, es un usuario que dice, quiero saber qué información guardas de mí. De hecho, creo que eso va a ser una línea de investigación también para el observatorio. Pero bueno, entonces la empresa, cartas de ida y vuelta, le responde y le envía la información. Y lo que acabamos de ver es lo que Malte Spitz tiene ahí en una página web, sube y dice, yo con esa información que me remitió mi empresa, a través de un compañero que es un ingeniero, procesé esta información y ustedes pueden ver en qué momento del día estaba conectado, dónde estaba, cuántas llamadas hice, cuántas conversaciones, cuándo pierdo señal, cómo estaba mi señal y demás. Estamos hablando de octubre del 2009. Imagínense lo que hemos avanzado en más de 11 años. Entonces ahí ya empiezan a haber algunas preocupaciones. Y esto es una realidad alarmante porque lamentablemente más de la mitad de la población del mundo ha sido víctima de una u otra forma de la ciberdelincuencia. Hoy por hoy, la mayor cantidad de ataques vienen de virus informáticos. Ya hemos visto virus informáticos que atentan contra nuestros datos informáticos, atentados contra datos informáticos, estafas en línea. No es fraude informático, estafa en línea es estafa, artículo 196, con medios tecnológicos. Phishing, si es que nos reconducen a algún tipo de página para no interceptar, sino para interferir el sistema informático y obtener algún tipo de beneficio patrimonial, fraude informático, fraudes con tarjeta de crédito, ahí ya tenemos. Entonces, un poco va tomando forma lo que hemos ido charlando estas 3 sesiones anteriores. Entonces, el problema es que las personas, miren ustedes, que solo el 3% de, de los encuestados por el informe Norton sobre el ciberespacio y el impacto humano, pensaron que no van a ser víctimas de un ciberdelito. O sea, 3 de 100 personas piensan que no van a ser víctimas de un delito. Lo que igual ya es grave, porque aquí ya vamos viendo que estamos como víctimas predispuestas a pensar que en algún momento vamos a hacerlo. Y lo peor de todo es que el 79% de las víctimas piensan que no serán castigados los delincuentes. Entonces ahí viene un problema, porque si la propia víctima no piensa que no se va a identificar el autor, pierde sentido en la denuncia, no se presenta a declarar y demás. Por eso en el observatorio nosotros, como les decía, hacemos el acompañamiento de las víctimas desde un inicio. Desde el momento en que se acercan a nosotros, tenemos una metodología sobre cómo entrevistarnos con las víctimas dependiendo de la clase de delito que denunciamos, luego que presentamos la denuncia. Constantemente les hacemos acompañamiento. Hay algunas víctimas que dicen, oye, pero Ricardo, han pasado 3 meses, han pasado 4 meses y la fiscalía no me notifica. Les explico, me reúno ahora virtualmente con ellos o con ellas principalmente para explicarles, porque si no, no tienen, o sea, si no, cuando la fiscalía quiera y diga, oh, acá hay un caso interesante, suplantación de identidad, acá hay un caso posible de trata de personas, acá hay un caso interesante de fraude informático o de estafa en entornos digitales, ya no van a tener quien les colabore. Entonces, por eso
para nosotros en el observatorio es tan importante el acompañamiento de las víctimas y particularmente yo, junto a todo el equipo del observatorio, vamos siempre con las víctimas para tratar de reducir esta, eh, este sentimiento de las víctimas de que están desprotegidas y que no van a dar con las víctimas. Entonces, este sentimiento de culpa lo hemos podido apreciar, lo hemos observado también en las víctimas a quienes asesoramos y en algún momento, luego de la presentación de la denuncia o luego de los primeros contactos que tienen con nosotros, tienen un sentimiento de culpa. Dicen, pucha, Ricardo, no me hubiera grabado, era mi pareja y debía haber desconfiado de... No, aquí ya viene mucho el acompañamiento psicológico, por eso es que en el observatorio parte de la convocatoria, nuestra convocatoria está abierta a psicólogos, hemos recibido muy buenos currículos de estudiantes y egresados en psicología como para empezar a tratar el tema de las víctimas, porque la víctima es la víctima no le podemos atribuir la responsabilidad y tampoco puede hacerse responsable de lo que de lo que le ha sucedido. Entonces, algunos conceptos que tenemos que tener claros al momento de analizar cuando nos aproximemos a prueba digital. En primer lugar, debemos empezar a dejar de llamarle como recomendación evidencia digital. Hay muchos autores, mi querido profesor y amigo, el profesor Gustavo Saín, una de las primeras personas que empieza a trabajar en América Latina, es argentino, el tema de prueba digital, le denomina evidencia digital, datos, información digital que se almacena, transmite o recibe en dispositivos electrónicos. Profesor Petrone también tiene lo mismo. De hecho, en el año 2016 cuando estaba en Abarroli, colaboré con la redacción del manual de evidencia digital. Y también se llama manual de evidencia digital. Ahora, si me preguntan, yo diría, debería llamarse manual de prueba digital o de investigación digital en todo caso. ¿Y por qué no llamarle evidencia digital? Pensemos en el acuerdo plenario 6 del 2012, en el que se analizan los efectos de la ruptura de cadena de custodia y en el fundamento jurídico 8 hace referencia a la evidencia física. Dicen, evidencia física no es un tema propio netamente del ordenamiento europeo continental, es más un término anglosajón, un anglicismo de evidence que hemos trasladado y deberíamos utilizar nomenclatura propia al momento de abordar temas de prueba digital. ¿Cómo qué? Como fuente de prueba digital, medio de prueba digital, prueba digital. Entonces, tendríamos que ir mejorando la terminología al momento de referirnos para tener por lo menos unos conceptos mucho más claros al momento de abordar estos temas. Ahí yo les recomiendo, está disponible en línea el texto de la profesora Teresa Armentadeu, Regulación Legal y Valoración Probatoria de Fuentes de la Prueba Digital, correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, entre la insuficiencia y la incertidumbre. Es bastante interesante y le ayuda a uno a sistematizar conceptos dependiendo del tipo de medio de prueba digital que uno va a analizar. Conversaciones electrónicas, correos digitales, páginas abiertas, páginas de internet, etc. Ahora bien, ¿qué información es la que nosotros transmitimos cuando llamamos empleando, por ejemplo, nuestros dispositivos electrónicos, sean nuestros celulares, sea una llamada por WhatsApp, que ahora todo el mundo es muy gracioso que están llamando por teléfono y me dicen, uy, espérame un ratito, te voy a llamar por WhatsApp. Porque, bueno, no sé, ahí la gente empieza a llamar por WhatsApp. ¿Qué información transmitimos cuando hablamos por nuestros dispositivos electrónicos? Un par de conceptos claros y claves debemos de tener. Primero, datos de contenido. Esto es la información transmitida, el contenido mismo del mensaje. El hola Ricardo, ¿qué estás haciendo? Es datos de contenido, la conversación en sí. Y es importante empezar a hacer este tipo de diferencias porque el grado de protección va a ser mayor si es que yo como juez recibo una solicitud pensada en obtener información de datos de contenido es una protección constitucional mucho mayor que que es distinto a los datos de transmisión de información, que no significa que no tenga protección, pero no es el mismo nivel de intensidad de afectación cuando se requiere este tipo de información. Cuando decimos datos de transmisión de información, ¿qué estamos hablando? O datos relativos al tráfico, ¿qué estamos hablando? Nuevamente, siempre recurramos a Budapest. Datos vinculados al origen de la llamada, destino de la llamada, la ruta, la hora, el tamaño, la duración o el tipo de servicio que subyace a esto. Entonces ahí lo que estamos viendo es información importante, incluso hasta la cantidad de la transmisión de información que estamos haciendo. Entonces, datos relativos al tráfico. ¿Requiere protección? Requiere protección. ¿Bien? Muy bien, sigamos. Ahí nos quedan unos 15, 20 minutos antes de hacer la ronda de preguntas.
Disculpen que esté corriendo, pero quiero tratar de abordar la mayor cantidad de temas que posibles. Conversaciones en medios digitales. Algo que tenemos que tener presente, miren ustedes, algo que tenemos que tener presente. En las denuncias, a veces lo que vamos a encontrar, y esto es algo que hemos, producto de las investigaciones que hemos venido realizando, algo común que realicen las víctimas o los denunciantes es que toman fotografías. No es que hagan ni siquiera captura de pantalla, sino le toman fotografías a sus celulares y adjuntan eso como medio de prueba. Algunos, entre comillas, más sofisticados, hacen capturas de pantalla. Y algunos otros lo que hacen es ir a un notario para que les haga una certificación notarial, acto de visualización notarial, presente ante el notario Ricardo Elías, la persona de tal se hizo presente con su dispositivo electrónico, luego de lo cual procedimos a hacer las capturas de pantalla. Son finalmente capturas de pantalla o transcripciones que hace un notario de ese dispositivo electrónico. No está aprendizando en la prueba digital, lo que está haciendo es describiendo lo que ve. Entonces ahí ya vienen algunos problemas. Sí, ahí tenemos más. Ahí tenemos más fotografías de las capturas que hemos hecho. Y ahí están algunas, digamos, como en algunos casos hemos visto que lo presenta. Eh, entonces, aquí está. ¿Cuál es el problema? El problema de hoy en día es que las conversaciones en entornos digitales, por ejemplo en WhatsApp, pueden ser alteradas, pueden ser manipuladas desde nuestros propios dispositivos electrónicos. Tengo una conversación, por ejemplo, con mi novia, y de repente yo borro algunos mensajes que le he enviado para cambiar el contenido, el sentido de la plática, y cuando presento mi denuncia, hago mi captura de pantalla, o cuando voy al notario, el notario da fe de que yo le llevo mi celular, o cuando yo llevo mi celular a la fiscalía, el fiscal dice, muy bien, vamos a hacer una acta de visualización, pero ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es transcribir lo que puede ver, pero no está analizando qué pasó en ese dispositivo. ¿Habrá existido alguna manipulación, de repente borrado de mensaje o no? Hace algún tiempo nos llegó una consulta de un abogado que lamentablemente perdió su celular y además las conversaciones que le atribuían habían sido eliminadas. Entonces, descontextualizadas. Entonces él me decía, Ricardo, ya no tengo equipo, no he podido recuperar esa información y esas conversaciones están descontextualizadas. Ahí vienen los problemas. Los problemas de los usos judiciales, porque dicen, ok, la víctima dice tal cosa, o de repente el denunciado dice tal cosa, y acá está su dispositivo electrónico, pero sin un peritaje vienen los problemas. Y a esto, ¿qué más se suma? A esto se suma, además, que existen aplicaciones o existen páginas web en las cuales uno puede crear chats falsos. Claro, estas herramientas, estos juegos, discúlpeme, estas aplicaciones, estas páginas web, este, no se han pensado en que se cometan delitos con ellos, sino se pensaron como dispositivos de juegos y demás. Acá yo creé una con Andrés Salino Cáceres, usando para que luego no me vayan a denunciar por suplantación de identidad. Entonces creé un chat falso con una aplicación. Ven ahí el doble check azul, ven hasta que estoy conectado en Wi-Fi, ven el nombre, así de vuelta y demás. Entonces, imagínense que hago esto, creo esta conversación y la presento maliciosamente para favorecerme o para perjudicar a una persona. Y ahí viene la pregunta. Ahí viene la pregunta. Bueno, ahí yo les dejo un enlace, fakewhatsapp.com/generator. Ahí uno puede crear las conversaciones de manera bien rápida. Ojo, no les estoy diciendo que lo hagan, solamente les estoy diciendo, ese es el problema que presenta hoy en día las conversaciones electrónicas. Entonces, es sinceramente un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza porque, porque muchos casos empiezan con estos medios, con estos ofrecimientos, con ofrecimiento de pantallazos, de actas de visualización y demás. Pero al rescate, viene la profesora Armenta. Entonces ella sistematiza en este texto que estamos comentando, y yo les comparto, y ella dice, entonces hay que tomar algunos criterios a valorar. Por ejemplo, es distinto aportar el original equipo para ser visualizado que presentar una copia, un pantallazo. Uno va a tener mayor valor que el otro. Nuevamente, son criterios, consideraciones. Tampoco lo tomemos como el acuerdo plenario 2005 sobre coherencia, incredibilidad subjetiva y demás, como si fuese un checklist que por lo tanto
es totalmente cierto, ¿no? Esto no es así. Esto en realidad son algunos criterios a tomar en cuenta. Falta de impugnación puede ser valorada para su aceptación tácita de su validez y autenticidad. Claro, si es que el imputado o las partes, ninguna de ellas cuestiona el contenido ni hace ningún tipo de cuestionamiento sobre los mensajes enviados y recibidos, sencillamente puede el juez valorarlo como algo válido y auténtico. Vimos el caso español de la estafa con bitcoins, donde eh, el acusado negó las conversaciones en el juicio oral, pero el tribunal dice, oye, pero durante todo el proceso tú lo has aceptado y ahora recién cuando estábamos hacia fines del proceso, tú estás diciendo que no es así. 3. Quien cuestiona su autenticidad debería reforzarla probatoriamente. Claro. ¿Qué significa? No basta con decir, oye, no es mía la conversación. Uy, no, alguien tomó mi celular y te mandó esos mensajes o esas fotografías o hizo eso, pero no yo. No es así. Quien cuestiona la autenticidad tendría que reforzarla probatoriamente. Y ahora uno dice, ok, y eso no invierte la carga de la prueba, porque si es el propio acusado quien se está defendiendo y está diciendo esa conversación no es mía, ¿por qué tendría que trasladarle esa carga al acusado? ¿No? Punto importante a analizar. Y finalmente, un peritaje sobre el equipo. De ser posible, se tendría que realizar un peritaje sobre el dispositivo electrónico. Entonces, ahí tenemos que tomar en consideración. Miren, si bien esto no es un punto que ha sido desarrollado aquí, algo que hemos podido apreciar en el observatorio es en casos de víctimas de eh, suplantación de identidad o víctimas de acoso, principalmente, víctimas de acoso en entornos digitales. ¿Cuál es el problema que tienen las chicas? Porque en realidad, lamentablemente, las víctimas que nos han buscado son damas, son señoritas, son jóvenes. El problema que hemos podido apreciar es que las víctimas naturalmente borran los mensajes que le envían, borran las fotografías que le envían. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el relato de una persona que nos dice, desde hace algunas semanas o desde hace algunos meses, este teléfono me para mandando fotografías, me para enviando mensajes y demás. Y cuando le decimos, ok, vamos a hacer con la visualización para ver si podemos extraer los metadatos, y tú dices, no, es que ya lo hemos borrado. Entonces, eso es un problema también que habría que agregar ahí sobre la declaración de la víctima cuando no tiene corroboración porque ella misma ha eliminado los mensajes. Entonces, podríamos decir, acuerdo plenario 2005, no lo creo. Un pronunciamiento que les puede interesar de Vizcaya, de Sala de Apelaciones de Vizcaya, el número 90-308 del 2014, julio del 2014, la mera protesta de que el WhatsApp es manipulable, lo que conversamos hace un momento, y de que las conversaciones pudieron ser mantenidas por el anterior titular, es manifiestamente insuficiente para alterar la valoración probatoria en el sentido interesado en el recurso. Claro. Esta versión no tiene el relieve necesario ni la credibilidad mínima para representar una hipótesis alternativa razonable. Lo que estamos diciendo, quien cuestiona la conversación debería hacer algo más. No bastaría con decir, bueno, el WhatsApp es manipulable, bueno, alguien lo puede tomar. No, tendría que hacer. Tendría que corroborar esta afirmación, esta hipótesis alternativa para darle algún tipo de corroboración. Ahí hay mucha jurisprudencia sobre estos temas. Dificultades que se presentan. ¿Qué pasa cuando alguna de las partes borra el contenido? ¿Qué pasa si es que se extrae de manera ilícita esto constituiría prueba prohibida? La manera como se extrae puede ser de manera ilícita o constituir prueba prohibida. ¿Cómo sé que el titular es quien utilizó el teléfono y no otra persona? Sobre las conversaciones, miren ustedes, queridos amigos, sobre las conversaciones, algo que hemos podido ver también es lo siguiente. Cuando hay víctimas de child grooming, esto es el artículo 5 que veíamos al inicio de esta charla, víctimas menores de edad, y van los padres a denunciar a la policía, hemos podido apreciar que en algunos casos lo que hacen algunos policías con la finalidad de generar actos de investigación y son proactivos y demás, es decir, ¿tienes el celular? Sí, ya, muy bien. Este es el, ya, yo le voy a escribir. Entonces, ya no es el menor el que le escribe, sino es el policía quien empieza a mantener contacto utilizando esa cuenta con el agresor. Y dice, ya, está bien, sí, quiero conocerte. Y lo citan cerca de un hotel.
Llega el sujeto, lo intervienen y lo detienen. Entonces ahí tendríamos que hacernos algunas preguntas. Si es que en esos casos, ¿cómo tendríamos que valorar esas conversaciones? Porque no han sido hechas por el menor, han sido hechas por una persona mayor de edad. La validez de la flagrancia delictiva en este caso. El uso, en realidad no sería un agente encubierto, porque para que haya un agente encubierto informático existe algún procedimiento previsto en la ley de 30.096, sino aquí lo que estaríamos sería realizando alguna actuación irregular, por lo menos ilícita en algunos casos, a través de las conversaciones electrónicas. Entonces ahí hay algunas dificultades en cuanto a cuestiones de conversaciones en entornos digitales. Este me parece que va a ser el último punto, búsqueda de información en fuentes abiertas, algo que a nosotros en el observatorio nos ha servido mucho en las investigaciones que estamos realizando. Y a ver, y les hablo tanto del observatorio porque hemos obtenido no solamente ya una sentencia condenatoria por terminación anticipada, sino porque hemos encontrado mucha información para ayudar a víctimas que nos han buscado. Entonces, lo que les estoy contando, lo que estamos charlando, no solamente es desde un punto de vista teórico, sino aplicado a casos concretos. Busque información en fuentes abiertas, técnica OSINT de investigación. ¿Qué es OSINT? Open Source Intelligence. Eso es técnicas OSINT. ¿Qué significa? Significa hacer búsquedas, por ejemplo, en Facebook, en Google, en WhatsApp, no, en WhatsApp no, discúlpenme, en Facebook, en Google, en Twitter de repente, en TikTok. ¿Quiénes lo hacen? Lo hacen investigadores, lo hacen seguridad pública, lo hacen para realizar monitoreo de eventos públicos, para inteligencia competitiva, corporativa, marketing. Fuente de este contenido, de este punto, es el profesor Emiliano Pichitelli, con quien tuvimos la oportunidad a quien tuvimos la oportunidad de invitar para dictar un curso sobre investigación OSINT. Entonces, este punto es suyo, igual que donde él establece y da algunas pautas sobre cómo valorar yo como investigador fuentes de confianza. Por ejemplo, si la información la he obtenido de un portal, un blog anónimo, de repente no es una fuente de confianza, es una fuente de dudosa reputación. Si es que, por ejemplo, la información la he encontrado, digamos, en la BBC y tengo incluso el autor identificado, ok, de repente puede ser una fuente de confianza. Si, por ejemplo, es información que lo redacta alguien anónimo en un blog confiable, dice, ok, probablemente de confianza, pero necesitaría validar esta información con algo más. Entonces, el profesor Pichitelli tiene, a quien recomiendo seguir en redes, tiene un esquema de trabajo muy interesante. Y con esto vamos cerrando. Entonces, algo que les va a servir a ustedes en las investigaciones es, por ejemplo, la información que pueden obtener a través de redes sociales, en particular en Facebook. Primero tengo que tener en consideración o tengo que ver si es que la información que estoy obteniendo pertenece a un perfil abierto o un perfil cerrado. Porque si pertenece a un perfil abierto, tranquilamente podemos señalar que estamos dentro de una técnica OSINT de información. Pero si pertenece a un perfil cerrado, esto es, que compartes la información solamente con las personas que conoce porque los ha aceptado como amigos, o de repente es información que pertenece a un grupo cerrado, necesariamente voy a tener o que tener autorización judicial o que usar agente encubierto o de repente que la víctima me facilite la información. Pero ahí yo ya no podría hablar de técnica o sin información. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo, si es que tuviéramos un caso en el cual estamos buscando este perfil, listo, coloco el URL, que en este caso es el Vanity Name. Acá, este no es el Vanity Name, esta es la URL de donde he obtenido esa información. Algo que lamentablemente hemos visto que es un error común en la práctica de los denunciantes incluso que son asesorados por abogados, es que nos ofrecen ofrecen los pantallazos, pero no la URL. Por eso es que cada vez que decimos que es importante la URL, nos referimos a esto. ¿Qué más podemos hacer? Ejemplo aplicado a un caso concreto. Sí, en un caso en el cual denunciamos a un grupo de funcionarios públicos y de particulares, eh, nosotros hicimos esto, hicimos búsqueda en los perfiles, porque todos tenían perfiles abiertos, eran miembros de una ciudad de la sierra del país, y todos tenían perfiles públicos abiertos, perfiles públicos. Entonces lo que hicimos fue empezar a ver quiénes eran sus amigos, quiénes eran los amigos,
quienes comentaban los mensajes que colocaban, por ejemplo, una fotografía era comentada por tal persona, una fotografía era comentada por tal persona. Entonces subían fotografías y las contactaban. Nosotros ya teníamos esa información, solicitamos participar en la declaración de los investigados, porque nosotros estamos como agraviados, y les preguntamos si se conocían, y todos ellos decían, no, no nos conozco, etcétera. Entonces, luego de eso les preguntamos si tienen redes en Facebook, no sabían por qué lo hacíamos, y dicen, sí, tal cosa. Ok, ¿su perfil es tal? Ah, sí, sí es. Listo, muy bien. Y una vez que ellos ya iban dando esa información, una vez que terminan todos de declarar, presentábamos toda esa información y ya estaba debidamente, y pedimos una visualización fiscal, y ahí pudimos cerrar que finalmente sí se conocían, pese a que en las declaraciones decían que no. Si no lo hubiéramos hecho, hubiera quedado solamente como una declaración de no conozco a fulano, mengano y sultano. Pero ya que teníamos información, podíamos rebatir esas afirmaciones que decían. Por eso es que les digo, es importantísimo empezar a trabajar. Ahora con el equipo, con el equipo del observatorio, lo que hacemos es, en cuanto recibimos un caso, tratamos de obtener toda la información. ¿Qué es lo que se hace en algunos países? Todavía no lo he visto aquí en Perú. Es que se designe una persona específica que realice toda esta búsqueda o cinta. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo presente las capturas de pantalla, las URLs, y que yo diga que, por ejemplo, el denunciante presentó esto, y otra cosa es que diga, se designó a una persona, por ejemplo, alguien de la policía, para que haga la búsqueda de la información. Ahora, yo ya no estoy pensando en una formalización de investigación preparatoria, yo estoy pensando en un eventual juicio oral. ¿Por qué? Porque voy a ofrecer todas esas capturas, toda la penalización de medios de prueba digitales que he encontrado, pero debería ofrecer a aquella persona que las buscó, porque esa sería la persona encargada para explicarle al juez cómo obtuvo esa información y explicarle que es una técnica OSINT, porque si no lo explica él, ¿quién lo explicaría? ¿El fiscal? ¿El abogado? ¿En el alegato de clausura? No, mejor llamo a un testigo experto o llamo a un perito, de ser el caso, para que explique cuál fue la metodología y cómo llegó a esos puntos. Entonces es bastante importante tomar en consideración esto. Consideraciones adicionales, en tanto en que nos ha sucedido en temas de búsqueda en fuente abierta, es que cuando, cuando los investigados, cuando las partes presentan las URL, la policía y la fiscalía debería trabajar esto de manera muy rápida. ¿Por qué? Porque la prueba digital es volátil, eso significa que puede ser alterado, eso significa que yo lanzo una publicación el día de hoy y luego de repente me arrepiento y la elimino, y tenemos a una víctima o tenemos a un denunciante, tenemos un testigo que de repente nos ha dicho, lo encontré en ese URL, pero como he dejado de pasar tanto tiempo, de repente ese URL ya no existe. Distinto sería que presente el URL, hago la visualización, y si luego borra la información, listo, yo ya como fiscal o yo ya como policía lo perennizo. Nos pasó en un caso en el cual presentamos cerca de entre 30 y 40 URLs con información vinculada a un caso de posible trata de personas, y cuando hicimos la visualización ya habían borrado 6 o 7 de ellos. Entonces, claro, es importante la respuesta, porque nosotros como asociación o los denunciantes o los abogados pueden ofrecer la información, pero finalmente es la policía y la fiscalía quien va a tener que realizar una respuesta rápida. Y con eso acabo. ¿Qué tenemos aquí? Lo que tenemos es no solamente hacer la fuente de búsqueda abierta, por ejemplo, en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Instagram también te lanza un URL. Para eso necesitas abrir la aplicación desde una portátil, desde una computadora o una laptop, porque si la usas desde el celular es un poquito más complicado de obtener. Si lo que quiero hacer es investigar un sitio web, puedo utilizar algunos buscadores de dónde están alojados. Por ejemplo, digamos, esta es la página de mi antigua oficina, abarroliru.com. La coloco, o esto es hace algún tiempo, la colocaba, por ejemplo, en godaddy.com, juiz, para saber qué datos puedo encontrar, y me arrojan, por ejemplo, nombres de las personas, celulares, correos electrónicos y demás. Entonces, es algo de información que se puede obtener
con diferentes buscadores. Entonces, es importante tener alguien especializado dentro de parte del equipo técnico que pueda declararlo en juicio oral, porque si no, todavía no se están produciendo, pero podrían realizarse cuestionamientos en torno a la repetir, cómo puede repetirse el procedimiento a través del cual se obtuvo esa prueba digital. Entonces hay que empezar a pensar y a trabajar y fortalecer esto, aspectos vinculados a la prueba digital. Muy bien, hay muchísimos otros temas que me hubiera gustado trabajar, como geolocalización, como agente encubierto digital y tantas otras cosas, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo ya no lo voy a poder hacer. Entonces, dicho esto, quedo a su entera y absoluta disposición en estos 20, 30 minutos que tenemos para ir comentando de repente quién hizo la pregunta sobre quien hizo el comentario sobre los delincuentes, estos que robaron 3 o 5 millones en 2 municipalidades, mil gracias. Luego ubiqué la noticia sumamente útil, así que bastante interesante. Ahí me sirvió bastante. Ahora sí, a su completa disposición de ustedes. Y antes de escuchar a nuestra amiga Milagros de ITER o al equipo de ITER, agradecerles tremendamente su tiempo y disposición. Estos son temas relativamente nuevos aquí en Perú. Como les comentaba al inicio, en el año 2014 empecé a trabajar en Abarroli, del 2014 al 2018, y eso me permitió tener un acercamiento prácticamente a todos los distritos fiscales. Íbamos distrito por distrito fiscal y judicial a dar cursos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y conocer la realidad de cerca de fiscales, de jueces, de policías. Y si bien no había oferta académica especializada en prueba digital o cibercriminalidad, lo que sí encontramos eran muchos operadores con ganas de aprender. Hoy que tenemos una unidad especializada en cibercrimen, creo que las cosas van a ir cambiando. Y desde el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad, en lo que podamos aportar para fortalecer la lucha contra el cibercrimen, y si es que hay víctimas o si alguien asesora víctimas o si alguien necesita alguna recomendación, algún consejo o sencillamente tiene algún interés académico, siempre vamos a estar con las puertas abiertas para compartir y ayudar en el debate. Ahora sí, dicho esto, gracias y veamos qué es lo que desean compartir. Muchas gracias, doctor. Empezamos con la ronda de preguntas. La primera pregunta la hace Jorge Luis Espino. Consulta lo siguiente. Sobre las diligencias a realizar, ¿cómo se podría, en una diligencia, disponer el contacto con Facebook para investigar un caso de child grooming? ¿Y qué diligencias se tienen que presentar para investigar un caso de fraude informático? Bien, en el caso de Facebook, ya la propia plataforma ha habilitado una casilla para comunicarse directamente con ellos. De hecho, en Argentina diseñaron un manual para solicitar la información y ahí tienen pasos por pasos. Nosotros como observatorio, en algunos casos en los cuales tenemos participación, hemos hecho, digamos, hemos replicado y hemos explicado algunos pasos. Entonces ahí si me escriben luego a mi correo o a mi WhatsApp o a mi Facebook, yo les puedo compartir el paso a paso, pero propio Facebook, y ahí les comparto incluso el URL desde el cual se tiene que pasar. Lo que hay algo que todavía, lo que sí tengo duda es que hasta donde entendía se tenía que enviar en inglés, redactado en inglés. Pero por ahí conversé con unas amigas que están trabajando ahora en la unidad especializada y me decían que no, que ahora se puede enviar en español. Eso todavía no lo he podido corroborar, pero por lo pronto les voy diciendo eso. Eso es lo que se tendría que hacer. Si lo que quiero hacer es el congelamiento de la información, lo puedo hacer de manera directa a través de Facebook. Y si es que lo que necesito es levantar el secreto de las comunicaciones, tengo que activar los canales de cooperación para acceder a esa información. Esa era la primera pregunta. Y sobre la segunda pregunta, ya, ese es un problema bien interesante, lo de fraude informático. Lo que pasa es que en el tema de fraude informático, yo como fiscal o como policía, si yo ya tengo como una hipótesis inicial que posiblemente esta persona ha sido víctima de fraude informático, tengo que tratar de entender
qué fue lo que sucedió. Y para eso necesito hacerle una serie de preguntas. Miren ustedes, nos llegó un caso de que, una profesora jubilada que le depositan en el Banco de la Nación. Entonces, de un momento a otro recibe un mensaje diciendo que que un préstamo suyo había sido aprobado. Luego ella entra a su cuenta desde su computadora y se da cuenta que recibió un abono de 40.000 soles, más o menos 45.000 soles. Y minutos después, cuando llama al banco para decir que ella no lo había solicitado, ese monto ya había sido transferido. Entonces ahí es cuando ella se comunica con nosotros y nos dice, nos dice, entró a mi cuenta este dinero, yo no lo solicité y lo transferí. Entonces ahí es donde los fiscales, los policías, o en este caso los abogados que asesoran víctimas, tienen que empezar a trabajar. Entonces nuestra línea de preguntas nuestra hipótesis inicial era, estamos ante un posible fraude informático. Listo. Entonces yo necesito ayudar a la fiscalía. Me siento con la señora virtualmente a decir, ok, señora, por favor, dígame qué fue lo que hizo antes de ello. Ah, bueno, yo como siempre entro a la computadora. ¿Qué computadora? La computadora de usted, la computadora de su hijo, la computadora de un amigo, la computadora de su centro laboral, de repente en un internet. No, no, es en mi computadora. Entonces yo ya voy haciendo un check de qué cosa es lo que voy a necesitar. Ok, su computadora. Yo ya sé que en algún momento esa computadora va a servir para que de repente se haga un peritaje sobre ella. Listo. ¿Qué más, señora? Es lo que hizo. Lo que hice fue ingresar al motor de búsqueda de Google y puse Banco de la Nación, no recuerdo qué otra palabra ella había buscado porque era jubilada, o Banco de la Nación Multired, algo así. Muy bien. Y le di clic al primer enlace. Le digo, ok, le di clic al primer enlace, muy bien. Entonces ya la hipótesis se va bifurcando. Ya sé que es una computadora, ya sé que no se fue a otro internet. Entonces, con esta información, ¿qué es lo que necesito? Decirle, ok, señora, ¿usted tiene conocimientos como para conocer cuál es su historial de búsqueda, su historial de páginas que ha visitado? No, no, no lo tengo. Muy bien. ¿Hay alguien que la pueda ayudar? Sí, mi hijo. Listo. Entonces, al teléfono con el hijo diciéndole, por favor, necesitamos que veas el historial de las páginas que ha visitado tu madre y nos des toda esa información. Y encontramos el enlace que ella había dado. Resulta, y eso es algo que todavía no hemos podido encontrar, porque lamentablemente, ahora les voy a comentar, encontramos que posicionaron una página falsa como primera opción al momento de ingresar las palabras Banco de la Nación y tal. Entonces, hicieron un posicionamiento. Antes que incluso que la propia página del Banco de la Nación, aparecía esta. Entonces, ya nosotros, ¿qué le pudimos aportar a la fiscalía? Le pudimos aportar la computadora desde la cual se conectó. Nosotros complementamos la información cuando ella fue a declarar el número de serie de la computadora, dijimos que está a disposición si en algún momento se necesita hacer un peritaje, cómo fue el procedimiento, la hora exacta desde la cual se conectó, el lugar desde donde se conectó, qué hizo y qué páginas visitó. Entonces, con eso, ante un posible fraude informático, yo ya tengo algo de información que a proporcionarle a la policía y la fiscalía. ¿Por qué no avanzamos en ese caso, amigos? Y me dio mucha pena porque era una señora con muy poco, con escasos recursos, es más, incluso se llamaba como mi tía. ¿Y por qué no avanzamos? Después de que empezamos muy rápido, incluso hasta encontramos quién había recibido el dinero, sabíamos que estaba en la selva, sabíamos que estaba en una localidad de la selva. ¿Qué fue lo que sucedió? Y es por eso es que yo siempre insisto en las capacitaciones, en la sensibilidad de los operadores y la respuesta de los operadores. Como en la diligencia, miren que nos llevaron en nuestro caso cayó en una fiscalía de Lima, una fiscalía común. Como en la diligencia, la fiscal le preguntó, ¿y qué hizo usted después de darse cuenta del fraude? Y ella dijo, fui a una agencia que está ubicada en tal lugar para presentar mi reclamo. Al día siguiente la fiscalía nos sacó una disposición que decía, bueno, por temas de competencia, ya que la señora dijo que se fue al Banco de la Nación ubicado en el distrito de Chorrillos a presentar su reclamo, yo no soy competente para seguir investigando y por lo tanto que se investigue en dicha fiscalía.
Ha pasado más de 2 meses para que recién nos asignen una carpeta y una fiscalía que todavía no se aboca. Durante todo ese tiempo no hemos podido nosotros avanzar. Si pudiéramos levantar secreto bancario de las comunicaciones, créanme que lo hubiera hecho. Pero eso es lo que necesitamos. Los recursos los tenemos, técnicos, tecnológicos. El problema a veces son los operadores. Sigamos. Muchas gracias, doctor. Joel Guayo nos comenta lo siguiente. Sobre el caso WhatsApp, vi que esta aplicación está obligando a los usuarios a que acepten que el aplicativo comparta sus datos con Facebook si quieren seguir usando el servicio. Es decir, esas cuentas que no aceptan las nuevas condiciones serán eliminadas. ¿Este consentimiento del uso de datos personales es legal? Teniendo en cuenta que, a mi parecer, sería un consentimiento forzado, pues no hay otra opción más que aceptar estas nuevas políticas de la aplicación. Bueno, muchas gracias. Ahí sí solamente tendría una opinión, es algo que no he estudiado. De hecho, sobre datos, consentimiento de datos, yo les recomendaría que sigan a Newbox. Acá se los coloco. Espérense. Newbox. Aquí está. Newbox tiene página web, están en Instagram, está en Twitter, está en Facebook, y ahí hay una abogada especialista en estos temas. Entonces ella tiene, sin duda, se llama Paola, ella comenta noticias sobre temas de entornos digitales y privacidad de datos y demás. A mí particularmente me gusta mucho su opinión. En este caso, mi querido Joseph, lo único que tendría sería una opinión genérica para decirte, tú estás en la posibilidad de, como vi que varios amigos hicieron, migrar y ahí decir, no quiero seguir en WhatsApp porque no voy a seguir esas condiciones y me voy a Telegram, me voy a Signal, me voy a Line, me voy al dispositivo, a la aplicación que ustedes, o el servicio de mensajería que ustedes quieran. Nadie te obliga a usar WhatsApp. Ese sería un punto. Y sobre eso, yo les preguntaría a ustedes, ¿cuántas veces antes de descargar una aplicación o usar una aplicación han leído los términos y condiciones que aceptan hacerlo? Hoy día no ha habido tiempo, pero no sé si ustedes han revisado si su historial de geolocalización en Google se encuentra activo. Esa es una posibilidad que, de hecho, eso es algo que Google hace. Sabe dónde están nuestras cuentas, nuestros dispositivos, si es que nosotros le hemos dado autorización y lo hemos mantenido habilitada esa función. Y eso es algo que está en los términos y condiciones y es algo que a veces uno ni siquiera lee. Gracias, doctor. La siguiente pregunta la hace Rocío Lázaro. Nos consulta si es considerado un delito que alguien suba un pantallazo de un chat a sus redes sociales, siendo este pantallazo del chat uno que cause gracia a quien lo subió, pero que incomode a la persona que ha sido el destinatario del chat publicado. Mm, interesante, interesante. Sí, sí lo conversé y lo discutimos con varios amigos que ven estos temas y justo eso es algo que me preguntaban, me decían, Ricardo, ¿es delito? No es delito, no. No es delito. No es delito subir mis conversaciones al, así es que yo soy parte, obviamente, del circuito de comunicaciones al compartirlas, al chat y demás, no puede ser tomado como un delito de violación de intimidad. Fíjense ustedes que el Código Penal tipificaba algo como violación de correspondencia epistolar y demás, en el cual si una persona publicaba una conversación destinada a otros, eso sí era delito, pero específicamente que yo suba esas conversaciones mías o que las comparta, no llega a catalogar dentro de alguno de los ciberdelitos que hemos analizado ni del Código Penal. Lo vimos. Lo vimos porque durante un tiempo, no sé si ustedes recuerdan, salió lo de este practicante que fue lamentablemente maltratado, al parecer, por algunas personas, y así es, así es. Entonces, eso es algo que preguntaban, ¿él cometió algún delito al divulgar esas conversaciones? No, distinto sería que fuera otra persona ajena a él. Muchas gracias, doctor. Paola Charaja consulta lo siguiente.
¿Habría alguna fórmula legal para poder sustentar el allanamiento o registro remoto en el Perú? Mm, no, que un gran abrazo a mi querida amiga Paola, un gusto compartir estos escenarios contigo, Paola, gracias por acompañarnos. No, 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 en realidad el registro, el Remote Forensic, aquí en Perú no tenemos una norma específica que lo regule. Y aquí aprovecho en comentarles que en julio del año pasado, ahí está disponible si colocan OEA BIT ciberseguridad, se analizó la legislación penal y procesal de todos los países de la región y se le colocó un puntaje, eh, tanto la parte sustantiva como la parte procesal. Y a nosotros nos colocaron con un 3/5 en lo sustantivo y 2/5 en lo procesal. ¿Por qué? Porque estamos algo atrasados. Entonces, realizar un registro remoto sin un sustento normativo específico, eso sí me puede generar prueba prohibida. Entonces, no tenemos una fórmula legal específica para hacer un registro, un allanamiento remoto, un registro remoto en el Perú. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Yersineo Yarleque. Él nos consulta si son las penas privativas de libertad efectivas para luchar contra el cibercrimen en el Perú. Yersino, ¿qué tal, querido amigo? Em, no, no, yo no creo que se tenga que ver la lucha contra la ciberdelincuencia desde un componente punitivo. Eso es desde la prevención general, de las teorías de las penas y demás. Algo que siempre he considerado, y de hecho lo he escrito hace bastante tiempo, está relacionado al nivel de respuesta que tiene el Estado frente a las conductas. Esto es, si es que el Estado, miren ustedes, así tengamos sanciones tan graves como en el delito de child grooming a menores de 14 años, eh, si finalmente no se castiga a estas personas, o sea, no, ni siquiera les llegamos a individualizar, por más que nuestras penas sean altísimas, lamentablemente no vamos a poder dar con no vamos a poder desincentivar las conductas. Entonces, ¿qué es lo que sí creo que debemos hacer? Una respuesta más rápida. Que los ciberdelincuentes sepan que se van a dar con ellos. Una campaña específica, por ejemplo, así como hay en Justicia TV, eh, se transmiten las audiencias, que el Ministerio Público empiece a transmitir esa información. Cae, como sucedió hace pocos días, detienen a ciberdelincuentes estafando tal, detienen a suplantadores de identidad, detienen, o sea, es necesario que haya una campaña por dos aspectos. Uno, para que las víctimas sepan que existe una fiscalía especializada, aun cuando todavía no investiguen, sino que son funciones administrativas y de coordinación, pero sí por lo menos que el Estado ya está haciendo algo. Y dos, para que los ciberdelincuentes sepan que lamentablemente sus días, en algunos casos, van a estar contados. Algo que estamos haciendo en el observatorio y que vamos a empezar a trabajar con fuerzas es eso, también ayudar a difundir de que tenemos ahora fiscalías y que ya no es tan sencillo como antes cometer delitos impunes. Gracias, doctor. Por un tema de tiempos, vamos a ir con las últimas dos preguntas. Carlos Velázquez consulta si difundir noticias falsas por medios tecnológicos es delito en el Perú. Y de ser así, ¿cuáles serían algunos supuestos? Bien. A ver, las fake news, a ver, denme un minuto que acá lo tengo específicamente previsto. Hace un tiempo tuve me invitaron, aquí está, me invitaron a una charla sobre fake news en Argentina para un conversatorio súper interesante. A ver, para quienes estén interesados en los fake news, tendrían que aquí está, tendrían que analizar el artículo 315A del Código Penal. Miren, 315A del Código Penal. Dice, el que perturbe gravemente la paz pública usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Acá ya tenemos entonces un tipo penal que no sanciona cualquier tipo de falsa noticia, sino aquellas noticias que perturban
Uno, gravemente la paz pública, usando cualquier medio razonable capaz de producir alarma, claro. Y, por ejemplo, hacer grupo, empezar a difundir por WhatsApp o empezar a difundir en grupos, en redes sociales. He visto que hay grupos de 300.000 personas que venden cosas aquí en Lima, por ejemplo, que sea fácilmente distribuible. Ahí tenemos un caso de fake news que puede ser investigada penalmente. Segundo párrafo del artículo 315A, se considera perturbación grave a todo acto por el cual se difunda o ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o de cualquier otro por el cual pueda difundirse masivamente la noticia, la inminente realización de un hecho o situación falsa o inexistente relacionados con un daño potencial a la vida e integridad de las personas o de bienes públicos. Bueno, y si la gente integra una organización criminal, etc. Ahora, no es que Perú se haya adelantado y haya dicho, vislumbro que dentro de algunos años vayan a haber fake news y por lo tanto vamos a tipificarlo. No, en realidad ese tipo penal en específico no nace de esa manera, nace de un proyecto de ley que buscaba eh, ir en contra de las falsas llamadas de reportes de bombas de hacia más o menos el año 2011, 12, lo que se denominó como un terrorismo blanco. Entonces, ahí se presentaron proyectos de ley para combatir eso, o sea, que esas llamadas telefónicas donde decían que han dejado 3 granadas en el colegio tal, y la gente iba y no, la noticia se difundía y finalmente no había nada. Entonces, por eso, ese fue el origen de la tipificación del 315A del Código Penal. Entonces, de ahí es donde nace. Entonces, ahí tienen, si es que alguien eh, desea profundizar sobre ese punto. Que a mí particularmente siempre me llamó la atención sobre la gravedad que se exige en este tipo. Bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias, doctor. Vamos con la última pregunta, que es de parte de Víctor Aricochea. Consulta lo siguiente. Doctor, ¿considera que la ley de delitos informáticos debería incorporar un capítulo que regule medidas limitativas de secreto bancario y secreto de las comunicaciones a modo de recolección que no requiera indicios delictivos suficientes? No, no la ley de delitos informáticos. Yo creo que la ley de delitos informáticos dentro de todo está bien. Hay que más bien modificar el Código Procesal Penal. Necesitamos modificar el Código Procesal Penal y necesitamos empezar a trabajar con categorías como estándares probatorios en la búsqueda de información, búsqueda de pruebas con restricción de derechos en casos de delitos informáticos. O en general en Previa Digital, como les comentaba hace algunos días, de hecho ya emprendí con una labor académica de investigación y una publicación que sacaré va a ser precisamente sobre ello, sobre estándares probatorios en la investigación del ciberdelito. Porque claro, tenemos estándares probatorios por la sentencia plenaria casatoria 01 del 2017 para los diferentes estadios procesales. Abrir investigación preliminar, formalizar investigación preparatoria, acusar, sentenciar, prisión preventiva, pero creo que todavía no nos hemos centrado a trabajar qué estándar probatorio necesitaría un fiscal, por ejemplo, para solicitar el levantamiento de secreto de las comunicaciones en determinados supuestos. Entonces yo creo que es una tarea por ahí que los invito también a revisar, pero una norma específica en la ley de delitos informáticos no lo creo adecuado. Sí una revisión del Código Procesal Penal para mejorar nuestra normativa, eso sí. Perfecto, doctor. Queremos finalizar el presente taller agradeciendo de parte de la Asociación Civil Intercriminis y el Centro Federado de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú al doctor Ricardo Elías Puelles por haber compartido sus conocimientos con nosotros y por haber realizado destacables ponencias a lo largo del presente taller. Asimismo, queremos agradecerle por los libros que amablemente ha brindado para ser sorteados el día de hoy, libros que serán sorteados en unos momentos. Muchísimas gracias, doctor. No, encantado, encantado. Son 2 libros. Uno es Pensar la prueba de mi buen amigo Pablo Robati y Alan Limardo. Uno de ellos viene directamente de Argentina. Recoge algunas publicaciones sobre la prueba. Ese es un libro. Y el segundo libro se llama Prueba, Verdad y Razonamiento Probatorio.
en la cual sí participo, hablando sobre los alegatos de apertura desde una perspectiva de la psicología cognitiva, y recoge algunos trabajos también, pero todo sobre temas probatorios. Así que con mucho cariño y espero éxitos al ganador o la ganadora, y si pueden escribirme luego de leer el artículo para comentarlo, se los agradecería. Un gran abrazo a todos ustedes y infinitamente agradecido. Y nuevamente, gracias a ustedes por generar estos espacios, porque lo que necesitamos es empezar a abrir estos temas y empezar a discutir. Muchísimas gracias nuevamente, Milagros, a Iter Criminis y al CF por la invitación, y siempre desde el observatorio dispuestos a ayudar. Gracias a todos por sus hermosos comentarios que realmente valoró muchísimo, muchísimo. Muchas gracias.